Hola a todos. Bienvenidos a Los Tres Pies del Gato, soy Sonia y hoy os traemos el tema 6 del curso de biodescodificación. Bueno, y vamos a hablar hoy de los conflictos, porque ya hemos estado viendo en anteriores temas que todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades vienen provocadas por conflictos que vivimos, bioshocks que vivimos, y si no encontramos una solución a esos eventos, pues es cuando se biologiza y nuestro cuerpo lo expresa. Bien, vamos a ver los diferentes tipos de conflictos porque es esencial saber en qué tipo de conflicto estamos para averiguar la salida. Vamos a empezar explicando el conflicto programante. Este es el conflicto que se produce por primera vez en la vida. Nunca habíamos vivido esto antes y digamos que va a establecer el programa de reacción. Este programa va a marcar la forma de comportarnos. Es el comienzo, el punto de partida. Cuando vivimos este conflicto programante no pasa nada físico, no vamos a desencadenar ninguna enfermedad ni nada. Lo único que hace el consciente es cogerlo y establecer un programa como si de un programa informático se tratara por si lo volvemos a vivir. Esto, aunque no desencadene nada físico, lo que va a hacer es desencadenar un tipo de comportamiento, de patrón en nuestra vida. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Pillo a mi pareja engañándome. Entonces, mi inconsciente coge el problema y va a generar un programa que en este caso va a ser desconfiar de los hombres. Es decir, nos marca un camino por el que ir para seguir nuestra historia personal y seguir sobreviviendo, sin sufrir, sin padecer dolor. Como podréis imaginar, cuando más conflictos programantes se suceden es en la infancia y en la adolescencia, porque es en esas etapas cuando estamos viviendo las cosas por primera vez, lo aprendemos todo por primera vez. Son las etapas de aprendizaje y de sentimientos profundos. Tenemos que tener en cuenta que un conflicto programante se relaciona solo y única y exclusivamente con una emoción, solo una. Aunque luego esta emoción primaria, como hemos visto anteriormente, los resentires pueden generar otras subemociones o pensamientos o emociones o sentimientos, pero la emoción genuina es una. En terapia es esencial encontrar este conflicto, el primero de todos, para cortar el programante, para cortar el programa y que no vuelva a repetirse. Si no existe el programa, no van a existir sus consecuencias. Bien, vamos a seguir con el siguiente conflicto, que es el programante estructurante. Como veis, es el mismo que el anterior, pero tiene el matiz de estructurante. Siempre tiene lugar en la primera infancia, sobre todo de 1 a 7 años. Y se caracteriza porque, aparte de ser un conflicto programante, va a estructurar toda la vida de la persona en torno a ese comportamiento. Va a vivir su vida de tal manera que su inconsciente piense y sienta que está satisfaciendo sus necesidades. Por ejemplo, esto puede pasar y pasa en casos, pues por ejemplo, de niños maltratados. Estos conflictos pueden ser muy peligrosos porque normalmente en la mayoría de los casos suelen llevar a la persona a comportamientos agresivos. Es muy delicado de tratar en terapia y hay que enseñarle al paciente que tiene posibilidad de elección, es decir, que puede seguir con esa estructura de vida o puede cambiarla, porque hay elección. El siguiente tipo de conflicto es el conflicto desencadenante. Es un conflicto posterior al programante que va a desencadenar la enfermedad. Es cuando ya se tiene que producir la supervivencia biológica. Es decir, este conflicto se va al programa, ahí se sienta en el ordenador, tiqui, y abre el programa informático. Lo activa. ¿Pero qué conflicto va a ser el desencadenante del programante? Bueno, pues va a ser cualquier conflicto que recuerde en algo a ese conflicto primario. Es decir, puede ser un conflicto dentro de una escena donde haya una persona que sea la misma, un contexto, un olor, un sabor, lo que sea. El inconsciente va a hacer sus conexiones ahí y lo va a detonar. ¿Qué pasa? Que cuando vivimos un conflicto programante, indudablemente y siempre, el inconsciente va a buscar un conflicto desencadenante, porque claro, eso está ahí esperando.
Entonces, dentro de nosotros nada puede esperar, todo tiene que tener solución. Entonces el inconsciente siempre te va a llevar a otro conflicto que desencadene ese programa, porque el inconsciente piensa que es la solución, no lo olvidéis. Entonces, claro, lo tiene que activar. Entonces siempre va a hacernos ir por unos caminos y tomar ciertas elecciones para vivir otro conflicto, que va a ser el desencadenante. Lo que desconocemos es cuándo nos va a suceder. También puede darse el caso en que un conflicto programante sea tan fuerte, tan intenso, que directamente sea el desencadenante también. Entonces enseguida se manifiesta la enfermedad. En terapia nos interesa hallar este conflicto desencadenante porque normalmente este se recuerda, pero este no. Entonces si logramos llegar a este, podemos ir tirando del hilo y llegar al programante para borrar ese programa informático y que ya no exista. Cuando hacemos la terapia lo que hacemos es poner a la persona en perspectiva para que vea que tiene opciones, para que vea que tiene recursos y digamos que se le da la vuelta al acontecimiento, es decir, para que se vea desde otro punto de vista. Bueno, y por último encontramos el conflicto autoprogramante. Este caso es muy peculiar porque pasa que ya no necesitamos un acontecimiento exterior, sino que nuestro propio cuerpo o nuestra propia dolencia es la que en bucle nos agrede a nosotros mismos. Vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis súper bien. Mirad, imaginaos un informático que padece de reumatismo en las manos, entonces a veces pues no las puede mover bien. ¿Qué pasa? Que claro, él es informático y necesita las manos, los dedos para estar ahí tecleando en el ordenador. Entonces al no poderlas mover bien, él entra en una desvalorización. Entonces digamos que nuestro informático entra en una racha buena, entonces sus manos empiezan a curarse, entran en reparación. ¿Y qué sucede? Ya lo hemos dicho, cuando entran en reparación, que se inflaman. Entonces al inflamarse le vuelven a doler y entonces nuestro informático se vuelve a sentir torpe y se vuelve a desvalorizar, otra vez activando el conflicto de desvalorización, que es el que produce el reumatismo. Y así todo el rato en bucle. Lo bueno de estos conflictos es que en la mayoría de los casos se liberan o se mejoran muy rápido con una simple toma de conciencia. Es decir, con que alguien te diga, oye, es que esto te pasa porque te estás desvalorizando profundamente, entonces tú activas el conflicto de las manos parece que están mejor, pero digamos que se están degradando y cuando te sientes mejor entran en reparación y es cuando se inflaman, pero claro, tú te crees que eso es peor y vuelves a entrar en bucle. Entonces simplemente explicando eso, la persona toma conciencia y dice, ostras, es por eso. Entonces esa simple toma de conciencia de saber el por qué ya mejora o incluso cura la situación. Las dolencias clásicas de los conflictos autoprogramantes pueden ser el acné, los eczemas de la piel y algunos tipos de sobrepeso. Bueno, y estos son los 4 tipos de conflictos. Cuando podemos determinar qué tipo de conflicto es, lo podemos abordar mucho mejor. Esperamos que os haya quedado todo muy claro. Ya sabéis que si tenéis dudas o consultas nos las podéis dejar abajo en comentarios, mandarnos un email y como siempre os recordamos suscribiros al canal para estar más en contacto, para sentir vuestro apoyo y que nuestra familia crezca. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos.